Ok, bueno. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta asignatura que sería Cultura y Civilizaciones Angloparlantes, ¿vale? El día de hoy va a ser una clase de introducción en general a la materia, entonces prácticamente me la voy a pasar hablando yo, porque vamos a hablar sobre lo que vamos a hacer, cuál es el objetivo de la materia, las fechas importantes que hay que considerar, etcétera, ¿no? Un segundo. Aquí no. Ok. Antes que nada, también les quiero pedir un poco una disculpa por la sesión que fue hasta hoy, cuando tenía que haber sido el lunes, pero el grupo realmente me lo abrieron hasta el día de ayer, antier, en la noche, entonces no tuvimos tiempo de organizar mejor los tiempos, ¿vale? Pero ya estamos aquí, entonces vamos a tratar de aprovechar al máximo el día de hoy. Entonces, les digo, va a ser una sesión introductoria. Prácticamente voy a hablar todo el tiempo yo porque quiero que queden muy claras las cosas con las que vamos a trabajar en las siguientes sesiones. Vamos a ver si nos da un poco de tiempo para que se presenten los que se lleguen a conectar. Ahorita solamente hay 2 personas. Vamos a ver si se conecta alguien más. Y si no, de todos modos, por lo mismo de que entiendo que fue una sesión que no estén los tiempos, el lunes podemos hacer la presentación con las personas que se conecten, ¿vale? Bueno, entonces les decía, nos toca hablar sobre cultura y civilizaciones angloparlantes y vamos entonces a comenzar. En los temas que vamos a trabajar hoy son estos. Me voy a presentar otra vez para que los que no hayan visto la presentación anterior o la bienvenida, pues me conozcan. Vamos a hablar un poco de la asignatura, cuál es el objetivo general de la asignatura, de qué trata, ¿no? Cómo me gustaría que comenzaran a enfocar esta materia, los lineamientos generales del desenvolvimiento de los cursos en la UVM. Vamos a hablar del cronograma, que son las fechas importantes, fechas y horas que hay que considerar para la entrega de trabajos, la entrega de todo lo que tenemos en el syllabus. Vamos a hablar también del plan de trabajo, que sería, en este caso, cómo están organizadas las unidades, qué es lo que van a entregar ustedes durante las unidades, cómo se van a entregar estas cosas, ¿vale? Vamos a hablar también del aula virtual, las fechas, características particulares de lo que hay que considerar para estar en la sesión, formatos y equipos. En este caso sí va a ser muy importante porque va a haber entregables, entonces necesito que presten atención en esta parte. Los tiempos de respuesta, tanto como para mensajes como para retroalimentación, etcétera. Recomendaciones finales y un poco hablar sobre integridad académica, que en nuestro caso sí va a ser de especial importancia, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, como ya lo vieron en la bienvenida, mi nombre es Juan Antonio Brígido Rivera, soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas y también soy pasante de la maestría en Lingüística Hispánica, ¿sí? Mi formación es más enfocada al español, ¿no? En ese sentido, yo tengo mucha más, no más experiencia, bueno, más bien sí, más experiencia con relación al español, pero eso no quiere decir que estas materias no se pueden aplicar a la enseñanza de otras lenguas, ¿vale? Principalmente la de lingüística, que es la que más me interesa focalizar aquí, porque ustedes también, en estas carreras que están llevando, tienen incluso muchas materias que se relacionan con esta disciplina que sería la lingüística, ¿vale? Entonces, específicamente en este punto, ahorita que hablemos de la materia, quizá las partes que más se relacionan con la materia que tenemos ahorita entre manos es, por ejemplo, la pragmática, el análisis del discurso. Vamos a ver también que la semántica, la lexicografía, porque es que muchas, ¿no? Incluso si en algún momento de la materia nos toca hablar de algunos factores de evolución en la lengua del inglés, cómo el inglés evoluciona en ciertos aspectos en algún punto de la historia, podemos estar hablando de gramática histórica, que también es una disciplina lingüística, ¿sí? Entonces, realmente esta carrera, que sería la lingüística, es una carrera que da los fundamentos para estudiar cualquier lengua
bajo cualquier perspectiva que la piensen ahorita, incluso en términos de lo que ustedes están viendo en las demás materias, ¿vale? ¿Qué es lo que yo he enseñado? Cuando recién empecé mi servicio social, fui adjunto de una maestra de latín, entonces enseñé latín en su momento en la UNAM. Fueron 3 años. Después, durante la pandemia, comencé a trabajar de manera remota en la Unitec, en donde impartí los cursos de redacción avanzada, morfología y sintaxis de inglés y francés, fonética y fonología de inglés y francés, y creo que ya. Después he trabajado también con inglés en la Universidad Cuauhtémoc del Campus Querétaro. También estuve trabajando en algún tiempo en inglés ya y en la Universidad del Valle de México. Ahorita explico qué es lo que he hecho aquí. También he enseñado español para extranjeros en la empresa Best Business International, que sería una empresa privada. Y bueno, ya aquí en la UVM he dado morfología y sintaxis de las lenguas, cultura y civilizaciones angloparlantes. También he dado semántica y pragmática de las lenguas. Y he dado inglés 1, inglés 2, inglés 3 e inglés 4, ¿vale? Bueno, esto sería como el background que traigo en términos laborales, ¿no? La experiencia laboral. Creo que en general esto me permite dar mucho esta materia, ¿no? Hubo muchos fundamentos de lo que vamos a hablar que trabajé justamente en morfología y sintaxis de inglés y francés y en fonética y fonología de inglés y francés. Entonces tenemos eso ahí. Ya he dado esta materia antes en la universidad, entonces ya conozco el programa, conozco de qué van las lecturas, conozco más o menos el tipo de dudas que pueden surgir, en fin. Vamos ahora al asunto de la asignatura. Bueno, como les explicaba al principio, nos toca ver la asignatura de cultura y civilizaciones angloparlantes. Se podría decir que el objetivo de la materia es entender la interrelación que existe entre la lengua inglesa y la cultura anglosajona, ¿no? Y es aquí donde me gustaría extenderme un poco más para hablar de la asignatura. ¿En qué sentido? Como les explicaba también en el mensaje de bienvenida, esta materia hay que entenderla como una materia que tiene como objetivo que ustedes comprendan cuál es, o más bien, que ustedes comprendan el inglés más allá de solamente el sistema lingüístico, ¿no? Un poco el propósito es que ustedes comprendan cómo es que la lengua no solamente es ese sistema de gramática, de vocabulario, de fonemas, de oraciones, etcétera, que uno puede aprender, ¿no? Que no nos quedemos en esto de, ay, quiero lograr un nivel C1, quiero lograr un nivel C2. O sea, sí, eso es importante porque al final ustedes están trabajando con los idiomas, pero también es importante entender cómo el inglés llegó a ser cómo el inglés ha llegado a ser lo que es a través de su historia y cuáles son los momentos clave que han llevado a esa lengua a ser lo que es el día de hoy, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con la historia de esos pueblos, pero más allá de la historia, también tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la cultura. Vamos a ver en algunos momentos cómo la cultura también es importantísima para la evolución de una lengua. La historia, pero no solamente en términos de la historia interna de esos pueblos, sino también la historia externa, sus relaciones internacionales, las invasiones que pueden sufrir determinados pueblos. Esto ya no lo vamos a ver, pero incluso se puede ahondar más en esta situación si pensamos en términos de la fauna, la flora, el tipo de recursos que hay alrededor de un pueblo. Todo eso condiciona de muchas formas la forma en la que una lengua va a comenzar a integrarse en esa sociedad para que esa sociedad se consolide, ¿no? Y además hay hitos muy importantes que una lengua requiere para que se convierta en lo que podríamos denominar hoy una lengua universal, por decirlo de alguna forma. Pensando, por ejemplo, en el español, en el inglés, en el francés, en el italiano, en el chino, en el árabe, lenguas que se hablan en una gran extensión de territorio por muchas personas, ¿sí?
Y para que eso ocurra, tienen que ocurrir un montón de hechos históricos, un montón de situaciones que uno de pronto dice, ah, si esto no hubiera ocurrido, esto no hubiera pasado, ¿no? O sea, no estaríamos en este momento, por decirlo de alguna forma. Obviamente, para dar un ejemplo, obviamente cuando el Imperio Británico se convierte en imperio, ¿no? Esto ya se empieza a ver desde que Isabel I llega a la corona, que más o menos es por el siglo XIV, siglo XV, estamos hablando más o menos también cuando la corona española llega a América, ¿no? Cuando se comienza a consolidar lo que va a ser el Imperio Británico y que luego va a evolucionar a las colonias y todo eso, ¿no? Si esa colonización no hubiera prosperado hacia América y no se hubiera dado la situación tan particular de que España no se interesara mucho en la zona norte de América, ¿no? Y que además los ingleses llegaran a esa zona, no se habría dado lo que actualmente es Estados Unidos y la emergencia de Estados Unidos no hubiera propiciado la globalización en la que vivimos actualmente. No quiere decir que Estados Unidos sea el parteaguas de la globalización, porque esto también hay que verlo, por ejemplo, en la revolución industrial que además también se ve en Inglaterra. Prácticamente todas las revoluciones tecnológicas vienen de los países angloparlantes, ¿sí? Las lenguas romances que serían como el español, el francés, el italiano. Sí hay hitos importantes como el Renacimiento, la Ilustración, etcétera, pero tiene que ver más con las ideas, ¿no? La tecnología, por alguna extraña razón, sí ha estado muy asociada a las culturas angloparlantes. La revolución industrial se da en Inglaterra y la segunda revolución industrial, que además ya viene de la mano con la revolución del Internet, pues viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si esas particularidades no se hubieran dado, quizá el inglés no habría llegado a ser la lengua franca que es hoy en día, porque Estados Unidos es quien convierte esta lengua en la lengua franca de nuestros tiempos, ¿vale? No es Inglaterra. Por eso es que nosotros, como hablantes del inglés, usualmente aprendemos la variante norteamericana y no tanto la variante inglesa, ¿vale? Pero esto solamente es como para hablarles un poco de cuáles son el tipo de elementos que vamos a tratar de abordar en esta materia, ¿sí? Esos hitos históricos que nos permiten ver cómo la lengua está condicionada por la historia, por la cultura y por la literatura. Y esto podemos hablar un montón de cosas, ¿no? Pero nada más como para ir introduciendo el tema. Entonces, ese es el propósito. ¿Cómo se relaciona la lengua con la cultura? Y para decirlo de otra manera, cómo la lengua está íntimamente relacionada con cómo es una cultura y cómo una cultura está íntimamente condicionada por su propia lengua, ¿sí? Para eso, ustedes tienen en esta semana dos actividades. La primera sería el foro de presentación, que no se relaciona tanto con lo que estamos platicando, pero que bueno, es una actividad que hay que entregar para esta semana. Y el foro de discusión, que este sí es importante porque es en donde van a comenzar ya a trabajar con los conceptos que se relacionan directamente con la materia, ¿vale? Yo todavía no he entrado, ya voy a entrar mañana porque he estado un poco muy atareado con el asunto de las materias y de lo que tenemos que ir trabajando, pero ya voy a entrar mañana y ya vamos a comenzar a responder los mensajes que tengan ya ahí, ¿vale? Pero para que lo vayan checando, ¿sí? Bueno, y esto sería como el marco general de la asignatura. Puede parecer un poco complejo, pero incluso a lo mejor también primero sería una buena idea abordarlo desde el punto de vista del español, ¿no? También el español es una lengua que está íntimamente relacionada con la evolución cultural de nuestros pueblos hispanos, ¿no? El lenguaje, por pensar en una cosa muy sencilla, ahora hablando de vocabulario, por ejemplo. En México hay una palabra muy particular que está desapareciendo del vocabulario de los jóvenes, pero que antes era muy socorrida por las mamás y por mucha gente, que es la palabra mande, ¿no? Cuando alguien te llama y tú contestas mande. Es muy debatido el origen de esta palabra, ¿no?
pero es una palabra del español que se asocia, por ejemplo, con los sistemas de subordinación de la colonia, ¿no? En donde los indios o las personas indígenas respondían así a las personas blancas, los criollos, los españoles, cuando los llamaban, ¿no? Entonces, si un español, un criollo llamaba a un indígena eh, a hacer algo, el indígena respondía mande, ¿no? Y entonces, del verbo mandar, mándeme usted, algo así. Y esta palabra, digamos, en lingüística se le conoce como lexicalización, en el sentido de que se adopta para este tipo de mecanismos de respuesta. Cuando alguien me llama, mi mamá, por ejemplo, mi papá, si les digo qué, me dicen, se dice mande, no se dice qué. O antes esto era lo que se decía mucho, ¿no? Ya en la actualidad ha cambiado. Esa es una forma en la que la cultura está condicionando el lenguaje, porque esa palabra no se puede explicar sin relaciones culturales al interior de nuestra propia cultura hispana, ¿sí? O por ejemplo, ¿por qué de pronto en el español hay un montón de palabras, y aquí ya se relaciona con el inglés, de préstamos que vienen del inglés? Por ejemplo, googlear, chatear. Ahorita ya tenemos ChatGPT, por ejemplo, que ya es un sustantivo. Ya tenemos inteligencia artificial, que es un derivado de AI, ¿no? Tenemos muchos préstamos del inglés como email, streaming, scrollear, etcétera, ¿no? Incluso redes sociales que no las traducimos al español, hablamos como con su nombre en inglés. Facebook, Instagram, anteriormente Twitter, ¿no? Es decir, todas estas incorporaciones al léxico del español vienen por la influencia del inglés, que no se puede entender si no comprendemos que el inglés se convierte en la lengua franca, de donde vienen las revoluciones científicas, tecnológicas, y por lo tanto nosotros tenemos que adoptar el lenguaje que esa cultura nos está hasta cierto punto imponiendo, introduciendo por los productos tecnológicos que nos están ofreciendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, de eso va un poco esta materia, como tratar de ver cómo se relacionan estos dos factores, ¿sí? Ahora, con relación a los lineamientos generales del aula virtual, tenemos estas reglas que son importantes que tengamos en cuenta, ¿no? Sobre todo en esta sesión, en esta clase, creo que sí vamos a tener que poner atención a esta diapositiva, porque vamos a trabajar con teoría, con conceptos, y aquí es probable que sí vaya a haber en algún momento participaciones importantes en donde se den puntos de vista, opiniones, etcétera. Entonces vamos a tratar de respetarnos mutuamente. Creo que ya estamos en un nivel de licenciatura en el que ya faltas de respeto, discriminación, ese tipo de cosas, pues ya no es tan, ya no son aceptables, ¿no? Ya creo que podemos, más que tolerar, aceptar al otro tal y como es, incluso con sus opiniones, aunque no nos parezcan, y tratar de dialogar un poco desde el respeto hacia el punto de vista del otro, ¿no? O hacia el derecho del otro tener un punto de vista, por decirlo de alguna forma. Participación activa, voy a tratar, por lo mismo de que es una materia muy conceptual, a veces se puede hacer un poco pesada, pero vamos a tratar de que sea dinámica en lo posible, entonces voy a pedirles que traten también ustedes de participar en el aula si es que se van a presentar, porque recuerden que también es una aula opcional, entonces tampoco hay obligación de venir, pero es importante para repasar los temas. La puntualidad, usualmente yo empiezo la sesión 5 minutos después, a las 6:05, para darles un poco más de espacio para que se conecten, pero pues sería bueno que se conectaran puntuales para que no se pierdan la sesión, ¿no? Uso adecuado de la tecnología, vamos a tratar de utilizar la plataforma de la mejor manera. Es una plataforma nueva, nos brinda muchos recursos para la participación y para trabajar con los materiales, entonces vamos a tratar de trabajar con ella lo más que se pueda. Atención y enfoque. Aquí esta herramienta nos permite ver cuando las personas están un poco distraídas en la pantalla, ¿no?
Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo aquí que Yeranui, Alicia, está quizá viendo alguna otra pestaña o está un poco distraída porque la plataforma me permite ver eso, ¿sí? Ahora, como yo les comentaba a mis alumnos de inglés 1, esta herramienta no es infalible. Quizá no estabas distraído y simplemente estabas viendo Blackboard, ¿no? Eh, pero nos permite la pantalla monitorear de alguna forma ese tipo de movimientos, ese tipo de comportamientos. Y bueno, tampoco los voy a estar regañando porque no es mi papel. No, creo que también si quieren, si ustedes desean aprender algo, pues también pueden prestar atención a la sesión. Mucho o poco, algo podrán llevarse de aquí porque es solamente una hora. Ahorita vamos a hablar un poco de cuál es la naturaleza de las sesiones, pero es una hora, algo podrán llevarse, algo podrán aprender. Entonces, tratar de poner atención en esta hora, ¿no? Respecto al turno de la palabra, esto tiene que ver con el asunto de las participaciones. Vamos a tratar de no invadir el espacio del otro. Confidencialidad. Esto va a ser importante con relación a los materiales que les ofrece la universidad. Traten de ser muy conscientes de que son materiales con derechos de autor, son materiales de la universidad en algunos casos, entonces traten de no compartirlos, traten de que sean de uso exclusivo de ustedes para que no vaya a haber problemas posteriores con el asunto de los materiales, ¿no? A ver, a veces es una exageración decir esto de, ahorita lo vamos a platicar con la integridad académica, ¿no? De si plagias te vas a ir a la cárcel. No, no pasa eso usualmente, ¿no? Incluso lo hemos visto en términos de los políticos que plagian tesis y prácticamente no les pasa nada, ¿no? Pero a ver, eso no quiere decir necesariamente que no haya consecuencias, sobre todo a nivel institucional y académico y también dependiendo de la falta, ¿no? Es decir, si copiamos en un trabajo de la asignatura, pues lo más que voy a hacer es anularles el trabajo, pero no por eso van a perder la asignatura, ¿no? Entonces también dependiendo del nivel en donde que se viole esta confidencialidad o esta integridad académica, va a depender también la falta. Pero si nos podemos evitar esos problemas desde un principio y desde los trabajos más básicos, pues es mejor, ¿no? Para no tener problemas después. Cumplimiento de las normas de la institución, que tiene que ver con lo que les estoy diciendo ahorita. Mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Repito, voy a tratar de que esto sea así, porque también depende mucho de mí. No nos vamos a meter en muchas polémicas, porque además también es una materia que se enfoca más a la historia, a hablar de ciertos hitos importantes. Les voy a brindar materiales que me gustaría también que ustedes vieran. Van a ser en general videos, no les voy a poner lecturas porque entiendo yo que están como muy agobiados por las materias de la carrera. Quizá les comparta yo algún libro por Blackboard, no directamente porque yo no les puedo compartir libros ahí, porque es copyright, ¿no? Pero algún material les podré compartir que les ayude si es que les interesa a profundizar en los temas que van a trabajar en esta aula, ¿vale? Colaboración y trabajo en equipo, aquí sí va a ser muy importante porque todos los trabajos que van a realizar los van a hacer en equipo. Son relativamente pocos alumnos, yo aquí tengo registrados 36, 38. Entonces los equipos más o menos van a ser como de unos 5 o 4 estudiantes, por lo que yo creo que van a poderse manejar bastante bien. Por eso es que ahorita no les he pedido ningún trabajo. Ya para el lunes que vamos a tener la segunda sesión, mañana mismo yo voy a dejar esto ya listo. Mañana van a quedar los equipos, va a quedar el asunto que les comentaba hace un momento de... Ay, ¿qué les comentaba hace un momento? Lo del foro de discusión. Mañana queda todo esto ya listo. Y también el asunto de los equipos para que ya ustedes sepan con quién van a trabajar y todo eso, ¿vale? Entonces, el lunes que nos veamos, ya vamos a hablar de lo que se va a entregar el siguiente lunes, que va a ser el primer trabajo, el mapa conceptual, y ya van a tener que trabajar en equipo, ¿vale? Por eso sí les voy a pedir que sean conscientes de que hay que ponerse en contacto con el equipo, hay que colaborar con el trabajo, porque si no hay colaboración y no se ponen en contacto con el equipo, entonces sí va a haber consecuencias. Ahorita vamos a ver un poco cómo son estas consecuencias, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien.
Aquí solamente les repito un poco la misión, los valores y los principios de la universidad. La misión es ampliamos el acceso a educación de calidad global para formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad. Valores, responsabilidad social, integridad en el actuar, cumplimiento de promesas, actitudes de servicio y calidad de ejecución. Principios, denme un segundo porque voy a estornudar. Ya, perdón. Principios, poder transformador de la educación, calidad académica, estudiante al centro, efectividad, inclusión, innovación y mejora de procesos. No me voy a detener en todo porque no termino, solamente me gustaría destacar un elemento en esta presentación, que es estudiante al centro. ¿Por qué? La nueva propuesta educativa, por decirlo así, en todos los niveles, primaria, secundaria, universidad, es un poco como el estudiante es el que realmente tiene que guiar su proceso de aprendizaje, porque al final del día es él el que está aprendiendo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros como docentes es un poco como guiar ese aprendizaje del alumno, ¿no? Esa es como la perspectiva pedagógica que impera actualmente en todos los sistemas educativos. Ahora, con esto no quiero decir que estén en desacuerdo. Quiero decir que si esto opera en todos los sistemas educativos, hay que tenerlo todavía mucho más en cuenta en un sistema como este, que es una licenciatura ejecutiva en la UVM, que se analogaría un poco con los sistemas de educación a distancia o los sistemas de educación abierta, ¿sí? En el sentido de que no hay que asistir a la sesión, no hay que asistir a sesiones síncronas, no tenemos un horario fijo, solamente hay unas tutorías, se dejan actividades si el alumno se hace cargo, ¿sí? Y además la licenciatura ejecutiva añade otra característica que sería como el ajustar tiempos, ¿no? Tiempos más reducidos para adquirir los conocimientos básicos en determinadas materias. ¿A qué voy? A que en estos sistemas es sí o sí el estudiante es al centro. Nosotros como docentes estamos muy al margen porque solamente estamos aquí como tutores guías. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo son las sesiones que vamos a tener, pero nosotros solamente actuamos como monitores, por decirlo de alguna manera. Ver quién está haciendo las cosas, de brindarles algunos materiales, conectarnos para resolver algunas dudas, ¿sí? Pero la mayoría del aprendizaje lo llevan a cabo los estudiantes. Ahora, yo entiendo que tienen más materias, y como les digo a mis alumnos, aquí ya depende mucho de ustedes cómo se organicen para las materias, ¿sí? Déjenme ir a la siguiente diapositiva porque creo que aquí podemos entrar con la siguiente diapositiva. No. Bueno, pero aquí solamente, ahorita vamos a regresar a esta parte, pero sí poner mucho hincapié en esto de que en este tipo de licenciaturas, quien está principalmente a cargo de su aprendizaje son ustedes. Nosotros brindamos herramientas, monitoreamos el proceso, estamos un poco dando seguimiento a las dudas, brindamos materiales, pero quien hace el trabajo de aprender, por decirlo de alguna forma, son ustedes, ¿sí? Ojo con esta parte porque a veces como que se nos olvida y no, hay que recordar que en una licenciatura ejecutiva, una licenciatura a distancia, una licenciatura abierta, el estudiante es el que se encarga de su aprendizaje, ¿sí? Y ahí no hay de otra, porque ese es el sistema, ¿sí? Ahora, en términos del cronograma, ustedes saben que la materia se va a dividir en 7 semanas. Aquí tenemos, esta imagen la tienen en Blackboard, entonces no voy a ahondar en todos los aspectos, solamente voy a hablar en general de qué es lo que van a encontrar en este cuadro. Y ustedes lo pueden revisar en la pestaña, en la publicación de encuadre de la materia. 7 semanas, aquí tienen las fechas, 7 de julio, 14 de julio, primera semana, 14 de julio, 21 de julio, segunda semana, 21 de julio, 28 de julio, tercera semana, y así sucesivamente, ¿sí? Después tienen la actividad que se entrega para cada semana. Ojo, aquí tienen la actividad y la fecha de entrega, que es la que aparece en la columna de entrega. Esto es muy fácil, por ejemplo, esto del foro de presentación y el foro de diagnóstico
se entrega en realidad para el 14 de julio, que sería este lunes que sigue, ¿vale? Ahorita les explico el asunto de las fechas de entrega de ahí. La actividad 1, que es el mapa conceptual, tendría como fecha límite el 21 de julio del 2025, aunque ahí tengan otra fecha, pero ahorita les explico eso, ¿sí? Entonces, cada lunes se entrega la actividad, cada lunes el lunes de la semana que sigue, ¿sí? Por ejemplo, en la semana 2, que es el mapa conceptual, la actividad se entrega el lunes 21. Para la infografía, la actividad se entrega el lunes 28 de julio. Para el proyecto integrador 1, se va a entregar el lunes 4 de agosto, ¿sí? Y eso es lo que tienen desglosado en la entrega. Después tienen también las horas. Aquí de manera muy sucinta, que es lo que vamos a ver también en la siguiente diapositiva, pero de una vez se los explico. Recuerden que todos los trabajos se entregan lunes a las 3 de la mañana. Esa es la fecha límite. Es decir, ustedes pueden entregar durante toda la semana y tienen como fecha límite el lunes a las 3 de la mañana, ¿vale? Solamente hay una excepción que sería la última actividad, que sería el proyecto integrador 3. Ese ustedes tienen el lunes hasta medianoche. Lunes 18 de agosto hasta medianoche, ¿vale? Y se van a evaluar esos tres, van a tener solamente 5 actividades que tienen desglosadas ahí. Recuerden que el foro de presentación y el foro diagnóstico no tienen ningún valor para la evaluación final. Solamente la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la actividad 4 y la actividad 5. Y cada una de estas actividades equivale a 2 puntos. Si ustedes entregan todas y en todas tienen 10, van a tener 10 al final. A lo mejor en algunas sacan 7.5, por decirlo así, el mapa conceptual. Y ahí van a tener un 1.5. Bueno, y en todas las demás tienen 2, van a tener 9.5 al final de la asignatura, ¿sí? Entonces aquí, también la ventaja es que este cálculo lo hace la plataforma. Entonces yo solamente les asigno calificación y el cálculo de cuántos puntos están obteniendo por esa actividad lo hace directamente la plataforma, ¿no? Ahora, recuerden otra vez, todas las actividades se hacen en equipo, ¿vale? Por lo que si alguien ya adelantó algo, eso lo voy a eliminar, porque todas las actividades se van a realizar en equipo, ¿sí? Por lo que no les pido que no se adelanten. Mañana quedan los equipos, el lunes hablamos de esta parte más específicamente, pero ya mañana van a quedar integrados los equipos para que el lunes ya veamos si todo está bien con eso y comencemos ya directamente el trabajo, ¿vale? Ok, ese sería el asunto de cómo está organizada la materia. Fechas muy importantes que hay que considerar. Bueno, aquí tenemos el nivel, que sería licenciatura ejecutiva. Fecha de inicio, que fue este 7 de julio del 2025. Y la recepción de la última actividad, que sería el 18 de agosto del 2025 a la medianoche, ¿sí? Ahora, este 18 de agosto del 2025 y este 20 de agosto del 2025 corresponden a lo que aquí tenemos como semana 7. A mí me gusta decir que tanto la semana 1 como la semana 7 son un poco como semanas de chocolate, aunque no es así, ¿vale? No me vayan a malentender. La semana 1 un poco porque es como de integración, por eso tenemos estas actividades sin valor curricular, para que se familiaricen con la plataforma, se familiaricen con los materiales, comiencen a organizar sus tiempos, etcétera, ¿no? Y la última semana es porque en realidad se trata de la semana de calificaciones. La recepción de la última actividad es el 18 de agosto porque nosotros necesitamos un par de días para calificar lo que haga falta. Por ejemplo, si todos se entregan ese día, hay que calificar todas las entregas en los días que restan, que es el 19, o sea, solamente tenemos un día. Y además también para que Blackboard asimile todas las calificaciones, integre ya todas las calificaciones y nos pueda dar un acta final que corresponda a las evaluaciones que cada uno de ustedes tiene en la plataforma. Entonces es por eso que el lunes 18 se cierra todo esto y el 19 es un poco como para darnos tiempo de calificar, para que todo quede asentado en Blackboard, para que el 20 de agosto, que es la fecha que tienen aquí, la materia se cierra de manera oficial, por decirlo de alguna forma. ¿Qué queremos decir con que se cierra de manera oficial? Ya no van a tener acceso a las unidades,
ya no van a tener acceso a la posibilidad de entregar nada, ¿no? Aquí se cierra para que podamos generar las actas y entonces podamos ya subir sus calificaciones o les podamos informar que ya tienen sus calificaciones. Y en caso de que haya una corrección, el día 21 de agosto, que va a ser el jueves, se hace una sesión para correcciones con los docentes. ¿Vale? Entonces el 21 de agosto vamos a tener una sesión para, por si hay alguna duda. Ya les estaré yo explicando en esa semana cómo va a ser esta dinámica. Pero ese día tenemos esa sesión y ya después de ese jueves, que sería 21 de agosto, ya no se hace ninguna otra corrección. Cualquier corrección que se requiera hacer con la materia o con la calificación tiene que pasar con tickets directamente en la dirección académica o en sistemas, no sé cómo funciona muy bien eso, pero ya no nos corresponde a nosotros como grupo, ni como docente, ni nada. O sea, por eso les digo, esta semana ya es más bien de cerrar cosas, ¿sí? Entregamos, calificamos lo final, se cierra la materia, se cancelan unidades, etcétera, y ya luego el 21, dudas o aclaraciones, y ya, se acabó, ¿sí? Por eso es que se les pide que sean muy conscientes de esa fecha, porque después de esa fecha ya no se van a recibir ningún trabajo. Ya a ella no hay prórrogas de nada, ¿sí? Si a lo mejor antes se les pudo haber otorgado alguna prórroga para algún trabajo o alguna actividad, para esa fecha 18 de agosto ya no es posible dar prórrogas, ¿vale? Entonces, día límite de entrega para todas las actividades en general, los lunes a las 3 a.m. La última semana y la última actividad se va a entregar a medianoche, que sería ese lunes. Y también importante recordar que todas estas fechas corresponden a horario de la Ciudad de México, para que no se les vaya a olvidar, porque hay gente que está en otras partes, hay gente que incluso está a veces en otra parte del mundo. Entonces, recordar que todas estas fechas tienen como correlato la Ciudad de México. Entonces, por si tienen esta situación, para que hagan las conversiones necesarias y ustedes sepan cuándo tienen que entregar, ¿vale? Muy bien, plan de trabajo entonces ahora sí. Vamos a tener 5 unidades. Aquí tienen un poco desglosado lo que aparece en su sílabus. Tenemos la primera unidad que sería anglosajón antiguo, la segunda que sería Gran Bretaña, la tercera que sería siglo XVI, la siguiente que sería la expansión inglesa, luego Norteamérica y su evolución. Y si se dan cuenta, es como muy sintomático, por decirlo así, cómo está puesto esto. Hace un corte muy amplio de la historia de las culturas y de las civilizaciones angloparlantes. Anglosajón antiguo en realidad es todo este lapso de tiempo en el que, en el que ciertas sociedades bárbaras migran a lo que conocemos actualmente como Inglaterra y se comienza a gestar lo que será el inglés. Luego aquí entramos con un concepto que es Gran Bretaña. Este no me gusta mucho porque Gran Bretaña en realidad es algo que se construye durante toda la historia hasta el día de hoy, ¿no? Y ya con diferentes conflictos con sus vecinos, ay, no me acuerdo cómo se llama esta parte de Reino Unido. Es una zona que está al norte, sureste, al oeste de Reino Unido, que a veces se ha considerado como parte de Reino Unido, a veces no. También con Escocia en el norte, entonces hay como muchos... es una situación compleja este concepto de Gran Bretaña. No me gusta tanto porque no se refiere tanto a un periodo particular, sino más bien es un concepto genérico que podemos aplicar a gran parte de la historia de Gran Bretaña. Pero bueno, aquí un poco se relaciona con esta emergencia de lo que después se va a convertir en el imperio. En el siglo XVI, que aquí me parece muy adecuado que lo pongan, porque es el siglo en el que Gran Bretaña comienza a consolidar esta hegemonía, por decirlo de alguna forma. Tenemos a Isabel I, que va a ser la reina que sienta las bases para que Inglaterra se convierta en lo que se va a convertir después. Ella es la que va a entrar en conflicto con los reyes católicos en España. Durante su reinado es cuando se va a dar la competencia con el Imperio Español, porque para este momento, siglo XVI, es importantísimo para Europa. En este momento, podríamos decir que el imperio en el siglo XVI es España, ¿no?
porque España es la primera en colonizar tierras extranjeras, aunque no sea la primera necesariamente en explorar tierras extranjeras, pero sí es la primera en lograr colonias muy grandes, ¿no? Toda América Latina, prácticamente toda América pertenece a España. Luego también creo que extienden también un poco a parte de Asia, Tailandia, por eso también ahí se habla español, partes de África. En fin, es un siglo en el que el Imperio Español está en su apogeo, pero llega Isabel I y es ahí donde comienza el conflicto con el Imperio Español, que termina con la derrota del Imperio Español por parte de la Armada Inglesa, ¿no? No recuerdo ahorita muy bien cómo se llama esta batalla, pero es una batalla muy importante en donde justamente el Imperio Español pierde frente a la Armada Inglesa de la reina Isabel I. Y por eso este siglo es tan importante, porque ahí se gesta ese gran imperio. También es el siglo de Shakespeare, donde aparece la literatura vernácula en inglés. También es el siglo en donde se consolida el inglés como la lengua, podríamos decir, imperial, aunque ellos no lo tratan de esta forma. Es cuando el inglés se convierte en la lengua de esta sociedad, ¿vale? Porque antes ni siquiera había un término para esta lengua. Era una anglosajón raro, porque era una combinación de varias lenguas. Luego además viene una conquista de los normandos, entonces se comienza a hablar francés y otra vez resurge el inglés. En fin, no me voy a meter mucho en eso porque si no nos llevamos mucho tiempo. Resurge el inglés y es ahí cuando se convierte en esa lengua de esa sociedad en particular, y es el siglo XVI en donde esto cobra completamente sentido. Es lo que va a gestar ya, se va a comenzar a gestar la revolución inglesa, no la revolución industrial, la revolución inglesa. Inglaterra es el primer país, ni siquiera lo quiero llamar país, el primer territorio europeo en donde se vive una revolución. No es Italia, no es Francia, no es España, es Gran Bretaña. No se suele dar mucho hincapié a esto porque tenemos en nuestra mente la Revolución Francesa, pero la primera gran revolución se da en Inglaterra, ¿no? Y se gesta justamente también en el siglo XVI. Por eso es el gran siglo para Inglaterra, por decirlo de alguna forma. Y a partir de ahí va a comenzar también la expansión inglesa, que es este asunto de hacer colonias, ¿no? Van a Norteamérica, van a África, van a Asia también, comienzan a generar sus colonias con una perspectiva muy diferente a lo que lo habían hecho los españoles. Los españoles llegan con el cristianismo, ¿vale? Y no solamente con el cristianismo, sino con el catolicismo. Los ingleses no llegan con esa idea, ¿sí? Los ingleses llegan con otro punto de vista, además llegan también con otra perspectiva religiosa, que ya tiene que ver con el protestantismo. Entonces, es muy particular cómo se expanden los ingleses. Pero bueno, ese sería como el gran siglo, ¿no? Hasta el siglo XIX, porque en el siglo XIX, ya para entrar al siglo XX, se va a comenzar a gestar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ya Norteamérica habrá entrado en sus procesos de evolución y entonces vamos a tener ya lo que podemos considerar como el derrumbe de Europa, ¿no? Porque tenemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en donde Inglaterra, Francia, Alemania, bla, 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 entran en conflicto. ¿Quién va a surgir como potencia en esos momentos? Norteamérica. Obviamente, para que Norteamérica surja como potencia, tienen que haber pasado muchas cosas en Norteamérica, desde que se gesta en las 13 colonias, para que cuando lleguemos al siglo XX se convierta en la primer potencia mundial. Pero justamente es ahí cuando se comienza a resquebrajar la expansión inglesa, porque ya vamos a comenzar a tener los movimientos de independencia de los ingleses, ya en el siglo XX, ¿vale? No en el siglo XIX, en el siglo XX. Ya vamos a tener a un Gandhi, ya vamos a tener a Milan Kundera, ya vamos a tener a varios que van a estar ya con esta idea de independizarse las colonias inglesas, a independizarse de la corona inglesa, ¿sí?
Y aquí ya va a entrar Norteamérica como el punto en el que estamos ahorita, por decirlo de alguna forma. Aunque ya también estamos viendo que no sabemos hasta dónde ya va a aguantar este imperio, ¿no? Pero Norteamérica empieza en ese siglo y ya la última unidad sería con relación a esa sociedad en particular, que es en la que estamos actualmente inmersos, porque es la sociedad que propicia la globalización. Norteamérica se convierte en la potencia mundial. Les decía yo también, es el país en donde realmente ocurre la revolución industrial de las tecnologías, Internet, redes sociales, actualmente también, entre comillas, de inteligencia artificial, porque ya no sabemos muy bien si aquí o en China o en Rusia, pero de todos modos ya están como en ese conflicto. Pero Estados Unidos es el primero que que gesta esta revolución tecnológica, ¿no? Bueno, entonces, en general, ese sería el plan de trabajo. Vamos a abordar más específicamente estos aspectos ya en cada unidad, pero esa es la organización. Las actividades no necesariamente concuerdan con esa organización, quizás solamente la uno y la 2, el mapa conceptual para el anglosajón antiguo y la infografía para este asunto de Gran Bretaña. Pero ya el proyecto integrador ya va a tener que ver con otra cosa que no necesariamente se relaciona con las unidades. Pero bueno, tampoco me parece una mala idea porque el proyecto integrador, si no mal recuerdo, y si lo mantienen como yo lo había visto la primera vez, se va a relacionar mucho con el siglo XVI. Entonces, creo que no va a haber ahí como mucho conflicto, ¿sí? 5 actividades para 5 unidades, ¿vale? Y por eso también les puse aquí las actividades, un mapa conceptual, una infografía y 3 partes del proyecto integrador. Es decir, este proyecto integrador se va entregando por partes, ¿sí? Y otra vez, todo va a ser en equipo. Aulas virtuales. Ya lo saben también, solamente por esta ocasión la tuvimos el día jueves porque, les vuelvo a repetir, me abrieron la materia hasta apenas hace 3 días, entonces me tocó agendar la sesión para hoy. Pero nuestras sesiones van a ser los lunes a las 6 de la tarde, ¿vale? Hora de la Ciudad de México, para que estén al pendientes de esta o para que agenden esta hora. También recuerden que para acceder hay que acceder por la pestaña de aula virtual. Esto siempre se los voy a recordar en las publicaciones, pero también ustedes tenganlo en cuenta, ¿vale? Ahora, importante durante las aulas virtuales. Durante la sesión, el alumno debe identificarse con su nombre completo. Se deberá mantener la cámara encendida para corroborar la presencia y atención del alumno. El micrófono debe mantenerse cerrado a menos que se solicite la participación del estudiante. Aquí les voy a pedir tratar de prender la cámara. Yo sé que no necesariamente siempre es posible, no pasa nada, tampoco, como les digo a mis alumnos, tampoco estamos en un nivel como de primaria o de kinder o de secundaria como para estarles, claro, te necesito ver aquí para que estás prestando atención porque si no, no funciona, no. Ya estamos en un nivel de licenciatura pasados de los 18 años, entonces creo que ya podemos eh, enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Por eso es que a lo mejor no hago tanto hincapié con la cámara, pero sí me gustaría que hicieran como el esfuerzo de prenderla, ¿vale? Cualquier comportamiento inapropiado o discriminatorio será motivo de expulsión del aula virtual. Las reincidencias serán canalizadas directamente a coordinación académica. Esto ya lo habíamos platicado, entonces solamente para recordarlo. Se subraya que las aulas virtuales son solo sesiones de seguimiento, por lo que el docente no está obligado a ahondar en los temas correspondientes a cada unidad. Es responsabilidad del alumno trabajar con el material asociado a cada módulo. Esto tiene que ver con lo que les explicaba hace un rato. Recuerden que estamos en una licenciatura ejecutiva. En una sesión de 1 hora no podemos abordar todo lo que se podría abordar, por ejemplo, para hablar del siglo XVI o para hablar del anglosajón antiguo. Esto es algo que ustedes tienen que trabajar de manera individual. Tienen material ahí específico que sube el comité educativo y además el material que yo les puedo llegar a compartir para que ustedes para que se robustezca
ese material que ustedes ya tienen ahí, ¿vale? Pero son solamente sesiones de seguimiento. ¿Cómo van? Vamos a hacer una que otra actividad, vamos a hacer algún repaso muy general de lo que vieron en las unidades o en las lecturas, o de ciertos hitos importantes que yo considero que podríamos hablar, ¿no? Pero en realidad solamente son sesiones para cómo van. ¿Tienen alguna duda con las actividades que hay que entregar, con las lecturas que están haciendo? ¿Tienen alguna pregunta sobre las cosas que se tienen que entregar la siguiente semana? ¿Sí? Es más bien para eso las aulas. Entonces, no nos podemos pasar los 40, los 60 minutos hablando de las lecturas, porque tenemos que ver otras cosas. Si hay dudas, cuáles van a ser las actividades para la siguiente semana, hacer un poco el repaso de lo que vieron la semana anterior, explicarles de manera muy genérica de qué trata cada una de las unidades, ¿sí? Entonces, no podemos hacer una profundización en el tema, solamente es seguimiento, ¿vale? Entonces, sean muy cuidadosos con esto. Aquí sí les pediría, trabajen ustedes con los materiales que tienen ahí, con lo que yo les pueda subir. Les repito, en general les voy a compartir videos, quizá algún podcast, algo muy particular, para que ustedes enriquezcan ese conocimiento. Algo que puedan ustedes hacer mientras conducen, mientras lavan trastes, lo que sea, porque lo que no quiero tampoco es como aturdirlos con tanto material que tengan que leer o algo así por las otras materias que tienen. Entonces, en ese sentido voy a ser muy cuidadoso. Aunque les digo, les puedo quizá compartir un libro que se especializa en la materia en particular, ¿vale? Formatos y equipos. Aquí también me gustaría detenerme, no sé si me va a dar tiempo porque pensé que iba a ser un poco más rápido, pero creo que sí me colgué en algunos aspectos. Todas las actividades deberán entregarse antes de las 3 los lunes. Por ningún motivo se aceptará la entrega de trabajos por otro medio que no sea Blackboard. Importante. Toda calificación debe estar soportada en lo que ustedes tienen subido a Blackboard. Yo no puedo poner una calificación sin un documento en Blackboard. Entonces, así, si ya se pasó la fecha, si ya se pasó la prórroga que a lo mejor me pudieron haber pedido y que les pude haber dado, ya no les puedo aceptar el trabajo ni por correo, ni por mensaje de Blackboard, ni por nada. Todo tiene que estar subido a la plataforma, ¿sí? Para que yo pueda sustentar por qué les puse esa calificación. Porque cuando nos hacen la dictaminación a nosotros, se fijan mucho en esta parte. Tiene que haber algo en Blackboard para que tú me digas por qué le pusiste un 9, por qué le pusiste un 8. La entrega de trabajos extemporáneos solo se aceptará con evidencia de la situación que provocó el retraso. Esta evidencia debe enviarse al profesor y a la coordinadora académica. Si es que hubiera alguna situación en la que ustedes se van a retrasar o por alguna razón no entregaron lo que tenían que entregar, necesitamos un justificante, ¿sí? Ahora, también sean conscientes de justificantes de fuerza mayor, ¿no? Si solamente fue por pereza o porque no dio tiempo, aunque puedan exponer el tema, sí sean muy cuidadosos con eso. Traten de organizarse muy bien para que no les ocurra eso, de que a esta semana no me dio tiempo, ¿me puede dar una prórroga? Habría que ver, ¿no? Ahí ya tendríamos que ver si cada caso particular, pero de momento es no. Traten de organizar su tiempo para que les dé tiempo, valga la expresión. Todos los trabajos deberán entregarse con la carátula institucional que encontrarán en el repositorio de documentos. Eso ustedes ya lo tienen ahí, ¿sí? Todos deben entregarse con la carátula institucional. Ahorita les voy a explicar por qué, pero eso sí, también sean cuidadosos. Carátula institucional. Se evaluará la ortografía y la redacción de los trabajos escritos. Aquí no me pongo tan pesado, ni tampoco con lo otro, porque yo entiendo que a lo mejor no les da mucho tiempo para revisar todo de manera tan precisa y a lo mejor a veces lo hacen muy rápido, etcétera. Pero sí sean muy cuidadosos con ortografía, redacción, lo más posible, acentos, comas, etcétera. Utilizar para citar el formato APA para la referenciación de libros, esto sí es muy importante por lo de la integridad académica, que vamos a revisar el siguiente lunes porque no nos va a dar tiempo el día de hoy, vamos a acabar hasta aquí con esto. Por último, en actividades en equipo, todos los miembros de este deberán entregar un solo trabajo. Se debe considerar que solo los alumnos cuyo nombre aparezca en la portada del trabajo serán considerados para la asignación de calificación.
Y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Esto me parece muy importante que lo tengan en mente. Como los trabajos van a ser en equipo, cada trabajo que entregue un equipo tiene que venir con la carátula institucional. Y en esa carátula institucional tienen que venir los nombres de todos los integrantes que trabajaron en el equipo. Si uno de esos nombres no, si un participante del equipo no aparece en la carátula del trabajo, yo le tengo que poner 0. Porque solamente puedo asignar calificación a quien aparezca en la portada del trabajo. ¿Sí? Por eso esto es muy importante. Cada equipo va a entregar un solo trabajo. Ese trabajo va a venir con la carátula institucional. Y en la carátula institucional deben venir los nombres de todos los integrantes que trabajaron en el proyecto. Si hay alguno que no trabajó, entonces no se incluye en la carátula y ya que se haga bolas conmigo o con su propia asignatura, solamente le puedo asignar calificación a quien aparezca en la portada institucional, ¿vale? Para que esto lo lleven muy en mente y no vaya a haber problema con esto, ¿vale? Muy bien. Esto ya lo vemos ya en la siguiente, el lunes, cuando nos presentemos y esto, que ya es un poco menos importante. Creo que lo principal ya lo trabajamos y vamos a hablar también de integridad académica. Bueno, hasta aquí de lo que les he explicado. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Anel. Hola, buena tarde. Buenas Sí, tardes. no me pude unir de que más temprano. Soy nueva en esto y andaba media. Pero no pude escuchar muy bien lo de sobre los trabajos en equipo. Bueno, va a quedar grabada la sesión y ustedes podrán consultar la primera parte, pero lo único que les explicaba es que todos los trabajos van a ser en equipo, por eso no les he pedido nada. Ya el día de mañana van a quedar organizados los equipos, yo ya les voy a explicar dónde van a encontrar su equipo, que se pongan en contacto con su equipo, y la siguiente semana es cuando se va a realizar ya el primer trabajo que sería el mapa conceptual. Y entonces ya ahí solamente tendrían que considerar que todo el equipo tiene que entregar un solo trabajo con la portada institucional y con los nombres de todos los que trabajaron en el proyecto. ¿Sí? Pero eso de los equipos ya va a quedar organizado para mañana. Entonces, si alguien ya subió algo o algo, lo voy a eliminar porque todos los trabajos van a ser en equipo. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Pero eso ya queda mañana listo. Y el lunes, que tengamos la siguiente sesión, ya platicamos por si hay alguna duda ya en particular o algo con relación al primer entregable. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces si ya no tienen dudas, si ya todo quedó claro, nos vemos el lunes. Les digo, vamos a terminar ya esta presentación. Hablamos ya del primer entregable y sobre todo nos enfocamos en el asunto de los equipos, si es que hay alguna pregunta particular, ¿vale? Pues nada, les agradezco mucho su asistencia y nos vemos el día lunes, ¿vale? Bye, bye.